como dice el título de esta directa, Trump un año después. Esta directa en realidad yo la tenía planeada para ayer día 20 de enero. No pude realizarla y bueno, la pospuse para hoy. Y como dice el título, ¿no? Trump un año después. Ayer, 20 de enero del año 2026, exactamente a las 12 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos, pues se celebró, se conmemoró, algunos como yo, padecimos el primer año de mandato, de este segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Ya hace un año que este caballero, este impresentable caballero, yo utilizo mucho el término de impresentable, me gusta. Este papanata de Donald Trump, pues está nuevamente sentado, habitando la Casa Blanca. Y muchas cosas han pasado. Muchas cosas han sucedido en este primer año que en realidad para muchos de nosotros se nos han vuelto eternos estos 365 días que han acompañado esta nueva presidencia de Donald Trump. Yo les voy a compartir una especie de resumen. He visto varios, he visto algunos, y este me parece que es bastante completo. Dura 22 minutos. Lo puedo ir interrumpiendo de momento para hacer alguna acotación, pero me parece bastante completo y bastante acertado, ¿no? En sentido del análisis de este primer año de presidencia de Donald Trump. Vamos para allá. Hoy se cumple un año del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Un año intenso que ha cambiado el orden internacional, el comercio y muchos otros factores. Y para hablar de eso, este aniversario sorprende al presidente Trump en Washington preparando su viaje a Davos, Suiza, donde le esperan reuniones de alto nivel con los aliados con los que hoy no está en su mejor momento. Amenazas de aranceles, cruce de declaraciones y enfrentamientos por no haber ganado el Premio Nobel de Paz rodean este encuentro. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿cómo prepara su día de aniversario el mandatario? Buenos días. Margarita, con una agenda relativamente liviana, si se quiere, a las 3 de la tarde, que es lo único que figura en... Mi gente, interrumpo esto para cantar un superchat, un cel en realidad. Picotazo, picotazo, picotazo. Muchísimas gracias a mi hermanazo Rafa Garulla, que nos acaba de poner $5 a través de Cel. Gracias, mi hermano Rafa Garulla, que nos prometió el otro día que todos y cada uno de los disparos que él iba a hacer, iban a ser a través de Cel, para que llegaran directo a Bigote Cubano. Gracias, mi hermano, como de costumbre, por tanto y tanto apoyo. Vamos a seguir. Su agenda es la firma de un documento y a las 9 de la noche tendrá su viaje para Davos, Suiza, en efecto para participar en el Foro Económico Mundial, pero también en reuniones de alto nivel. Una de esas será el día jueves para el lanzamiento de su esperada Junta Internacional para la Paz en Gaza, pero ya es un anuncio que se recibe con alguna resistencia y negativa de algunos países de participar, como lo es el caso de Francia, desatando una amenaza del presidente Trump de aranceles del 200% a su vino y su champaña. Es lo que ha dicho el mandatario en las últimas horas. Pero la verdadera causa de controversia y lo que mantiene las tensiones y que marca en gran parte este viaje del presidente Donald Trump a Europa es Groenlandia, sus pretensiones a quedarse con este territorio bajo el control de Dinamarca y que lo ha expresado en múltiples ocasiones recientemente en los últimos días. De hecho, en las últimas horas fue una madrugada bastante movida para el presidente Trump. Él llegó a las 2 de la mañana aquí a Washington luego de pasar el fin de semana en Florida, pero en las últimas horas durante la madrugada publicó
una serie de mensajes en sus redes sociales, pantallazos de mensajes de líderes europeos, un pantallazo de una conversación con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que le dijo al presidente Trump que está totalmente alineado con su política frente a Siria, que cree que pueden hacer grandes cosas con Irán, pero que sencillamente no entiende lo que está haciendo en Groenlandia. Y le propone dos cosas: una reunión del G7 en París el día jueves, y la otra, que se sienten a cenar, que cenen él y el presidente Donald Trump juntos en París para tratar de llegar a una solución. Y otro mensaje que también publicó el presidente Trump en sus redes sociales fue un mensaje por Signal, aparentemente, que le envió el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, diciéndole que en efecto también comparte su política frente a Siria, pero que quiere, que está comprometido a trabajar para conseguir una solución frente a Groenlandia. Esto es un episodio que también le ha generado al presidente Trump tensiones, por ejemplo, con Noruega. De hecho, el primer ministro de ese país también le envió un mensaje de texto en los últimos días, un mensaje que se filtró, donde le pedía reunión y una llamada telefónica para desescalar las tensiones, particularmente frente a la situación en Groenlandia. Lo que le respondía el presidente Donald Trump, un mensaje que ha causado mucha controversia en las últimas horas, era diciéndole que debido a la decisión de Noruega de no otorgarle el Premio Nobel de Paz, pues él ya no consideraba que estaba en su prioridad perseguir la paz en el mundo, una respuesta que naturalmente ha despertado controversia y que ha sugerido que el presidente Trump, entre las razones para su nueva ofensiva por Groenlandia, es la no entrega o no haber ganado el Premio Nobel de Paz. Esto decía esta madrugada particularmente sobre estas tensiones con sus aliados en Europa y Groenlandia. Bueno, no creo que resistan demasiado. Mira, tenemos que conseguirla. Tienen que solucionar esto. Ellos no pueden protegerla. Dinamarca es un pueblo maravilloso y sé que sus líderes son muy buenas personas, pero ni siquiera van allí. Y como el barco fue allí hace 500 años y luego se fue, eso no te da derecho a propiedad. Señores, realmente lo de yo me quedo pasmado. Hay muchas cosas que a mí de Trump me llaman la atención, ¿no? Primero, en este mundo que vivimos, un mundo tan dinámico, tan nuevo, tan moderno, tan tecnológico, Yo tengo 51 años y hay cosas ya de este nuevo mundo que yo no tengo cabida en él por muchas razones, ¿no? Yo me esfuerzo, yo trato, yo lo intento, como muchos de ustedes, pero nos damos cuenta de que cuando aprendemos algo, ya al día siguiente ese algo que nos tomó 2 meses en aprender ya no sirve para nada y hay una cosa nueva. Y es impresionante cómo este individuo de tanta edad tiene una facilidad innata porque no creo que sea, bueno, puede ser llamado inteligencia, ¿no? Porque tampoco voy a subvalorar, ¿no? Pero es un tipo que tiene un dominio, ejerce una fascinación sobre los medios de prensa convencionales y al mismo tiempo él explica el mundo y las cosas que han pasado en el mundo con un nivel de imbecilidad, de incultura, de desconocimiento. Este hombre está diciendo que Dinamarca no tiene derecho a poseer Groenlandia porque alguien parece que le contó o él leyó o él interpretó, no lo sé, pero que no sé en qué año un barco de un marinero danés llegó a Groenlandia, ahí no había nadie, ahí no había nada, y tomó posesión de Groenlandia, y él dice que eso no es motivo suficiente para que Groenlandia pertenezca a Dinamarca. Y bueno, si la cosa es de que lleguen barcos a Groenlandia para poseer Groenlandia, pues nuestros barcos también llegarán a Groenlandia y se apoderarán de Groenlandia. Fíjense ustedes el nivel de simplismo, de imbecilidad, de anormalidad, de yo no sé ni cómo catalogarlo, pero al mismo tiempo, todas esas imbecilidades, todas esas anormalidades, en el caso de Donald Trump, generan fascinación. Y ahí está lo inexplicable para mí.
ahí está lo que yo realmente no entiendo. Y me doy cuenta que soy un hombre de otros tiempos, de alguna forma. Porque yo no puedo entender que ese nivel de imbecilidad haga que entonces Macron, Europa y el mundo entero se movilice para reunirse con Donald Trump y llegar a un acuerdo, a ver cómo le quitan de la cabeza la idea, esa idea absurda que tiene sobre Groenlandia y sobre Dinamarca. Es un mundo loco, fascinante, disparatado, peligroso. Es increíble. Nunca, es increíble, 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 increíble lo de este tipo. Increíble. Así que hablaremos de ello con varias personas. Hemos tenido un éxito tremendo. Ya saben que he hecho más por la OTAN que nadie. No creo que exista la OTAN ahora mismo. Conseguí que pagaran el 5% en lugar del... Otra cosa increíble también. Otra cosa increíble. Cuando el conflicto con Ucrania comenzó precisamente por el tema de la OTAN. Y Vladimir Putin ha hecho todo lo que está a su alcance para que la OTAN desaparezca. Pero qué ironía de la vida, que el peligro más grande para la OTAN no es Vladimir Putin ni las fuerzas que se oponen o que no pertenecen a la OTAN y que se pueden sentir amenazadas por esa alianza, ¿no? No. El peligro más grande de la OTAN viene por parte de uno de sus miembros y del miembro más grande, más poderoso que tiene la OTAN. Es un mundo fascinante, alocado, disparatado y único el que estamos presenciando. % y que no pagaran. He hecho más que cualquier otro presidente estadounidense por la OTAN, con diferencia. Y veremos cómo va. Pero Groenlandia es muy importante. Esta es la insistencia del presidente de los Estados Unidos, que en las últimas horas también publicó el siguiente meme. Es una imagen, la publicó en su red social Truth. Se ve en el despacho Oval junto a líderes en Europa y ustedes ven el mapa allí. Se ve a los Estados Unidos pintado con la bandera de Estados Unidos, pero también se ve a Canadá pintada con la bandera de los Estados Unidos. Recordemos que él ha dicho en múltiples ocasiones que Canadá debería ser el estado número 51. Se ve a Groenlandia. Una de las características que tiene este mundo que estamos viviendo es precisamente los valores, los contravalores. O sea, lo que nosotros, con lo que nosotros crecimos, que eran considerados valores en la actualidad, todo lo que hacemos, todo lo que buscamos, todo lo que intentamos es para echar por tierra precisamente esos valores adquiridos. Y los derrumbamos, los derrotamos, los tratamos de desaparecer con contravalores. Y este es uno de ellos. Esto que acaba de hacer el presidente o que está haciendo el presidente desde hace mucho tiempo son precisamente contravalores. Estas cosas, poner un meme con esto, ¿no? Ponerle la bandera, eso en otros tiempos era considerado, era impensable que un mandatario hiciera ese tipo de cosas. Hoy es lo más normal del mundo. Y nos reímos y lo celebramos y lo justificamos, pero son nada más y nada menos que contravalores. Son contravalores. Estamos derrumbando todos y cada uno de los valores, los esquemas, los cánones que hemos tenido por tanto tiempo. Los estamos derrumbando. Y Donald Trump es una aplanadora, rompiendo paradigmas y rompiendo valores. Es una aplanadora. Pintada también con la bandera de los Estados Unidos. Y más abajo, en Sudamérica, se ve a Venezuela pintada con la bandera de los Estados Unidos. Margarita. Juan Camilo, increíble. Todavía entonces vemos ahí el fantasma del expansionismo. Estos han sido 365 días que le han alcanzado a Donald Trump para mucho. Su diplomacia de mano dura, su política de imposición de aranceles como forma de presión
Y su ofensiva contra la inmigración ilegal y contra las drogas en el Caribe y el Pacífico le han dado un giro drástico no solo a la realidad de su país, también al orden internacional. El 20 de enero de 2025 empezó el capítulo Trump 2. The golden age of America begins right now. Él lo llamó la era dorada, el regreso de Estados Unidos al escenario. ¿Y qué regreso? Este era un Donald Trump más poderoso. Con el control del Congreso y una mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia, tenía la vía pavimentada para llevar a cabo sus promesas de campaña. Desde su primera comparecencia ante la prensa en Mar-a-Lago, anticipó la revuelta, sobre todo en el vecindario. Se proponía recuperar el control del Canal de Panamá, anexionar Canadá y cambiarle el nombre al Golfo de México, entre muchas otras cosas. En estos 365 días ha hecho muchas de ellas, aunque parecieran traídas de los cabellos. Otras le han servido para lograr en el camino objetivos convenientes para Estados Unidos. Con su imposición de aranceles a diestra y siniestra revolucionó la economía. Muchos de ellos han sido desmontados, pero obtuvo a cambio otras prebendas. Las tensiones comerciales con China llegaron a un punto crítico por esa razón, y después se conjuró la crisis con un encuentro con Xi Jinping. También se reunió con Vladimir Putin en Alaska, y todo hacía prever una inédita cooperación entre Washington y Moscú que puso a temblar a Ucrania. Desde el inicio, Trump había hecho evidente su animadversión por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, pero Putin le ha resultado más duro de roer de lo que pensaba, y a pesar de sus esfuerzos, un acuerdo para Ucrania todavía parece lejos. El mandatario republicano también jugó sus cartas abiertas ante la ofensiva israelí en Gaza, con un amplio respaldo a Benjamin Netanyahu para que hiciera lo que resultara necesario. Y contra todo pronóstico, el plan de paz presentado por Estados Unidos fue acogido por la... Para analizar cómo llega Estados Unidos a este segundo mandato del presidente Trump y lo que ha significado en materia de política exterior, está con nosotros nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Teresita, buenos días. Y empecemos por lo interno, antes de la política exterior. ¿Cómo le ha ido a Estados Unidos con el gobierno de Trump? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo van las cosas ahí adentro? Margarita, buenos días. Efectivamente, hace un año, les cuento, el problema más grande que veían los americanos para elegir al presidente Trump y que lo llevó a la presidencia, el problema más grande que veían con su país era la economía. Y esto fue clave. En ese momento vemos que cerca del 70% decía que la economía iba por muy mal camino. Hoy, un año después, la cifra está en 60%. El 60% dice que la economía sigue yendo por un mal camino. Y acá es un tema de percepción. Muchos de ellos ven una leve mejoría, pero no sienten realmente que haya mejorado el bolsillo, que puedan comprar lo que necesitan en el mercado. Y a esto es importante sumarle el hecho de que a principios de su mandato, el presidente Trump, apoyado por Elon Musk, dejó sin empleo un alto número de empleados federales que trabajaban con el gobierno de Estados Unidos, reduciendo los costos del gobierno, sí, pero generando un descontento que ayuda y suma a esa percepción de que las cosas no mejoran. Y ahora sí, hablemos de política exterior, pero hablemos sobre todo de nuestra región, Teresita. Nuestra región ha tenido un año convulso. Hablemos de esa doctrina, ese renacer de la doctrina Monroe. Margarita, la doctrina Monroe quiere decir América para los americanos. Y el presidente Trump lo que hizo fue actualizarla de alguna manera para lo que él considera son los intereses del siglo XXI. América para los americanos quiere decir que todos los países de América tienen que mirar primero a Estados Unidos y no a terceros como China. El mensaje frente a China en esta doctrina es muy fuerte. No se meta en nuestra región. Y a los de la región, métanse conmigo. ¿Para qué? Para lograr, y acá viene lo que adiciona el presidente Trump a la doctrina, dos grandes temas para lograr. Uno, mayores recursos, y entonces tenemos que hablar con países como México, que tienen petróleo, y Venezuela, obviamente, donde hubo una intervención y hoy en día vemos réditos petroleros, pero también lograr una mayor seguridad frente a temas como el narcotráfico y las drogas. Y ahí caben también Colombia, nuevamente México, y por último, recordemos nuevamente el mensaje a China que fue clave con Panamá al principio de su mandato cuando dijo el canal tiene que regresar a Estados Unidos. ¿Por qué lo decía?
porque había parte de los puertos que estaban siendo administrados por los chinos. Un mensaje en el que no ha dudado en usar la fuerza, los aranceles y todos los medios a su disposición para que América sea de los americanos. Y todavía faltan 3 años y seguramente otros países entrarán en esa órbita. Estoy hablando de Cuba, Nicaragua, todavía hay por hacer, creería uno. Y en términos de la aprobación, todas estas acciones en qué se están traduciendo a nivel interno. ¿Le gusta a la gente el mandato de Trump? Margarita, si comparamos, esto es una encuesta que hizo CNN precisamente para el primer año del presidente Trump. Y si comparamos el tema, uno, se está enfocando en los temas que son clave para los americanos. En el 2025, el 55% está no. En este momento, ningún gobierno se enfoca en lo que yo considero importante. Recalco nuevamente la economía. Pero hoy, un año después, el 64% dice que no se está enfocando en lo que es importante. Y es que lo acusan de pensar mucho en lo que pasa por fuera de las fronteras, en arreglar guerras, en meterse en otros países, no les pone atención a ellos. Y si tomamos en cuenta lo que nos contaba Juan Camilo, de que ha dicho de que la paz no le está sirviendo mucho y que no descarta otras acciones, seguramente vamos a ver un segundo y tercer año un poco más agitados en lo internacional. Hay que ver esos números cómo se van a mantener en los próximos meses. Si aprueba la gestión o no, está muy igual a lo que era hace un año. Teresita, gracias por el análisis. Y la prensa internacional, por supuesto, también ha seguido de cerca el aniversario del mandato del presidente Trump. Revisemos, iniciamos con The New York Times, que centra su análisis en cómo las políticas del republicano pueden tener consecuencias duraderas para el país, pese a considerar que no hay mayores cambios frente a la economía. Refiere a una inflación alta, pero que mejora gradualmente, y a una tasa baja de desempleo, aunque aseguran que sería un error pensar que sus acciones han dejado a la economía indemne. Seguimos con The Washington Post, que alude a un punto de inflexión que ven los líderes de derechos civiles. Se refiere a que desde su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva para acabar con programas de diversidad e inclusión. Señala además que en las casi 6 décadas desde el asesinato de Martin Luther King, el movimiento de derechos civiles ha pasado a un terreno político y económico más disputado. Por su lado, CNN en español enfoca este análisis que tenemos aquí en el papel crucial que han tenido las redes sociales en este segundo mandato y cómo hasta los memes se convirtieron en el motor desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Ese medio afirma que su administración se ha valido de un flujo de memes para ridiculizar a sus oponentes o críticos y usar ese lenguaje para beneficio. Además, sabemos que Trump es un mandatario que gobierna por su red social Truth. En Europa, el país de España hizo la recopilación de los 5 giros que a su juicio tuvo el primer año de la segunda era del mandatario. Para ello, mencionan el indulto a unos 1.500 procesados por el asalto al Capitolio en enero de 2021. Hablan de medidas migratorias como herramienta de miedo y, por supuesto, de los aranceles como herramienta de presión política. Y terminamos con The Guardian, el británico. Preparó un compilado de las 10 promesas clave que hizo el mandatario hace un año y lo que ha sucedido desde entonces. Uno de los temas en los que se enfoca es la inmigración y medidas como la declaratoria de emergencia nacional y más de 622,000 deportaciones. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha estado marcado por cuestionamientos, pero también por lo que algunos consideran han sido promesas cumplidas. Para hablar de todo esto, hacemos contacto con Kevin Whitaker, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, para profundizar en los aciertos y desaciertos de estos últimos 12 meses. Embajador Whitaker, buenos días. ¿Y cuál es su visión de este año? Buenos días, Margarita. Es un placer estar con ustedes. Mire, lo que hemos visto es un presidente que está operando sin frenos, sin breques. Ni las Cortes ni el Congreso ha podido interponerse y hacer que no hace lo que quiere hacer. Hay indicaciones que esto está cambiando. Hubo una iniciativa en el Congreso para insistir que se apliquen los war powers, que pide permisión para hacer más acciones bélicas en Venezuela,
Pero la verdad es que estamos hablando de un presidente en que las instituciones no están funcionando para limitarse. Taxes was feeling unwelcome. Now taxes. Sí. Ex embajador, déjeme empezar a desmenuzar lo que ha sido este año de Trump. Política exterior. Y cuando uno va a ese punto, se encuentra que en el primer discurso Trump dice: Estados Unidos no asumirá compromisos internacionales que no produzcan beneficios para el país. ¿Usted cree que Trump ha redefinido ese término de diplomacia internacional? Sí, tal cual. Mire, hay que leer muy bien lo que emitió la presidencia el 5 de diciembre del año pasado. Es la Estrategia de Seguridad Nacional nueva. Y eso indica claramente de que nosotros estamos operando solo, que el hemisferio nos pertenece a nosotros. Y eso quiere decir dos cosas principales. Uno, que vamos a mediar cuáles otros actores extrarregionales pueden actuar acá. Y dos, que los recursos de la región pertenecen a nosotros o tenemos acceso prioritario a estos. Y eso va completamente al lado de los sistemas internacionales que se creó en años pasados, OTAN, ONU, FMI, etcétera. Embajador, para seguir hablando de política exterior, podría uno pensar que lo que se consideran como victorias, digamos, éxitos de acciones tan arriesgadas como la de Venezuela, por ejemplo, o del respaldo a Israel en Gaza, a pesar de la legislación internacional y de todo lo que ya sabemos de la polémica que rodea todas estas acciones, en los 3 años que vienen, entonces, veremos una política internacional aún más agresiva. ¿Podríamos esperar acciones de intervencionismo en otros lugares? Es posible, incluso el presidente ha hablado de eso. En su primer mandato, Trump estaba guiado mucho por la doctrina de nada más de los forever wars, las guerras que duran para siempre. Dice ahora, y dijo claramente el día después de la acción en Venezuela, que no le tema nada lo de botas en la tierra. Está contento, puede seguir con eso. Y hay otro factor que es muy importante en eso también. Es muy común para los presidentes estadounidenses enfocarse en el exterior en su segundo mandato. En este caso, obviamente, hubo una separación por Biden, pero es el segundo mandato de Trump. Y es porque la parte doméstica es mucho más complicada, es mucho menos apto a ser influenciado por el poder ejecutivo que tiene la presidencia. En cambio, en el exterior hay mucho más espacio para maniobrar y obviamente Trump ha descubierto eso y está interesado en continuar. Sí, ex embajador, en eso que hemos hablado, en este año que ha sido demasiado intenso, ¿usted cree que es posible mantenerlo durante los 3 años que le quedan? Bueno, a saber, estamos hablando de un presidente con 79 años de edad y eso es un factor. Pero hay una cuestión de personal también que es muy importante. En la primera administración del presidente Trump, había muchos alrededores, incluso en posiciones muy altas, secretario de Estado, secretario de Defensa, que eran lo más normal, republicanos normales identificados. En este caso, ahora tenemos ideólogos en defensa, en Departamento de Estado, en la oficina de presupuesto y en otros lugares. Y esa gente con esa visión ideologizada, ellos tienen la capacidad y la posibilidad de insistir o continuar con unas actividades bastante activas, con mucha energía. Sí, para ir cerrando, sí quisiera profundizar mucho en su primera respuesta, doctor Whitaker, y es: ¿quién le pone los límites a Trump? Aquí durante este año también se ha cuestionado que pareciera que Trump hace lo que quiere con el mundo. ¿Quién le pone los límites? ¿Para qué los organismos internacionales? ¿Qué papel van a jugar durante estos 3 años? Bueno, descarto lo de las organizaciones internacionales. No le paga mucha atención la administración Trump. Hay 3 factores que se puede identificar: los medios, el Congreso,
las cortes y los aliados, principalmente los europeos. En el caso actual con Groenlandia, obviamente los europeos son muy descontentos con eso y la verdad es que ellos tienen poder, ¿no? Ellos tienen palanca en todo eso y hay muchas maneras en que se puede afectar eso. No han buscado hacerlo así por no incentivar más acciones más radicales por parte del presidente Trump. Pero la verdad es que sí, ellos tienen influencia. El Congreso notó ha sido supino, hay que admitir eso, pero hay indicaciones de que hay una actividad que particularmente las acciones bélicas eso provoca mucha preocupación por parte de incluso senadores republicanos. Finalmente, en las Cortes va a haber unas decisiones muy importantes pronto. Lo de birthright citizenship, si una persona nacida en Estados Unidos adquiere la nacionalidad estadounidense por haber nacido aquí. También lo de aranceles. Y en las dos es probable, según los expertos, que la Corte va en contra del presidente Trump. Entonces, esos 4 factores existen. Los medios también mencioné, esos cuatro factores existen y ellos tienen una posibilidad de poner algo de límites en la acción del presidente Trump. Un factor final, si puedo, es el calendario congresional. Habrá elecciones en la tercera parte del Senado y la Cámara de Representantes en noviembre de este año. Si hay cambios en eso, si los demócratas ganan una o las dos de las cámaras, eso va a ser otro freno, otra posibilidad de limitarse a las acciones del presidente Trump. Esa política arancelaria como para negociar los intereses de Estados Unidos. Kevin Whitaker, ex embajador de Estados Unidos en Colombia. Doctor Whitaker, gracias por estos segundos. Gracias a ustedes. This winter. Bueno, ahí estuvimos viendo esta especie de resumen y quiero compartir con ustedes también esto de la CNN que habla de esta reunión de Davos que se está llevando a cabo en Suiza. Estamos pasando a un mundo sin ley. Así lo afirma el propio presidente francés, Emmanuel Macron, quien asegura delante del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que lo que intenta aquí Estados Unidos es subordinar a Europa. Él asegura que este continente tiene que oponerse y también incluso él propone el llamado bazooka comercial, que sería una medida drástica que llevaría a importantes cortes económicos a distintos niveles entre Europa y Estados Unidos. Nosotros estamos yendo a un mundo sin reglas, pareciera. Estamos como que la ley que importa es la ley del más fuerte. Y esas ambiciones imperiales, la guerra en contra de Ucrania, por Rusia, que ya va a entrar a su 4º año el próximo mes. Y los conflictos continúan en el Medio Oriente y en África. Es un cambio a un mundo sin una gobernanza efectiva y donde el multilateralismo está debilitado o quizás se pone de lado y se socava. De su parte, Donald Trump en las redes sociales publicó 2 imágenes. Una de él poniendo la bandera de Estados Unidos en Groenlandia, imagen que fue generada con inteligencia artificial, igual que esta segunda imagen donde se le ve a él con líderes europeos, pero con un mapa de fondo, donde no solamente está la bandera de Estados Unidos sobre Groenlandia, sino inclusive también sobre Canadá y Venezuela. Esto cuando, según dice Donald Trump, el control de su país
en Groenlandia pasa a ser algo primordial para Estados Unidos. We have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. En Europa hay también quienes intentan bajar tensiones, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Consideramos al pueblo de los Estados Unidos no solo nuestros aliados, sino también nuestros amigos. Y sumirnos en esta espiral solo beneficiaría a los mismos adversarios que ambos estamos tan comprometidos a mantener fuera del panorama estratégico. Una nueva situación que tiene también una respuesta en Moscú por parte del canciller ruso, Sergei Lavrov, quien asegura que esta realidad amenaza inclusive a la existencia de la Alianza Atlántica de la OTAN, algo que es de suponer no es visto con malos ojos por parte de Moscú. José Levi, CNN, Jerusalén. Bueno, ahí está, mi gente. Voy a compartir el stream ya con ustedes para los que quieran compartir conmigo un rato por aquí. Quieran expresarse, quieran desahogarse, quieran intercambiar ideas, pues aquí está el stream ya. Yo voy a fijar el StreamYard en los mensajes y regreso de inmediato para seguir compartiendo con ustedes. Vamos para allá.